Paxa se quedó mirando la pila de documentos frente a él con una expresión indescifrable por un momento antes de levantar la vista hacia Nakun. Así que esta es tu idea de empezar con algo fácil. Apoyado contra la mesa en el lado opuesto, Nakun respondió con el mismo rostro inexpresivo de siempre. Sí, es fácil. Paxa soltó una risa corta y seca, como alguien que empezaba a entender que si tenía la intención de esperar misericordia de este hombre, debía detenerse ahora y ahorrarse el esfuerzo. Aún así, acercó una silla, se sentó con bastante obediencia, abrió la primera carpeta y comenzó a leer con seriedad. Nakunso le dijo brevemente que no necesitaba memorizarlo todo en un solo día, solo necesitaba captar el panorama general de cada caso, qué había sucedido en cada proyecto donde se había estancado, cómo se habían resuelto los problemas, porque ciertos desarrollos no pudieron continuar a pesar de tener excelentes ubicaciones. Paxa sintió en silencio y comenzó a leer de inmediato. Al principio Nakun solo tenía la intención de dejar el trabajo allí para que lo probara, pensando que quizás el terco chico se aburriría en menos de una hora y eventualmente se iría a recostar en el sofá. Pero contrariamente a lo esperado, Paxa se lo tomó mucho más en serio de lo que había imaginado. No estaba simplemente hojeando, no estaba leyendo solo para pasar las páginas, lo estaba revisando hoja por hoja. Al principio todavía tenía un ligero ceño fruncido, la mirada de alguien que lidiaba con términos desconocidos, pero cuanto más leía, más cambiaban sus ojos. Lo que había comenzado como sospecha y renuencia se convirtió lentamente en una concentración silenciosa. No muy lejos, Nakon estaba sentado con su propio trabajo, levantando la vista de vez en cuando, y cada vez que miraba veía lo mismo. Paxa seguía allí leyendo, seguía tomando notas, seguía pasando las páginas sin levantarse ni distraerse. Eso le hizo sentir algo vagamente extraño. Antes de esto, todo lo que realmente sabía era que Paxa era terco, era irritante y que siempre llevaba una expresión que parecía lista para morder a alguien en el instante en que se le agotaba la paciencia. Pero al verlo inclinado sobre su trabajo de esa manera tan concentrado, Nakun comenzó a notar otro lado de él, más tranquilo, más firme y mucho más serio de lo que había esperado. Paxado era el tipo de persona que decía querer trabajar simplemente porque estaba aburrido. De verdad quería hacerlo. Y una vez que se le dio la oportunidad, se entregaba con sinceridad. Esa verdad hizo que Nakun se descubriera a sí mismo mirándolo más tiempo del habitual en varias ocasiones. Una vez Paxa frunció el ceño intensamente sobre un archivo antes de finalmente levantar la vista y preguntar directamente ¿por qué esto se evaluó primero como digno de inversión, solo para que todo el proyecto fuera descartado al final? Nakun le explicó brevemente acerca de los problemas de infraestructura. Paxa se quedó en silencio por un segundo, luego asintió, inmediatamente bajó la cabeza para seguir tomando notas, sin necesidad de que le repitieran nada. En otra ocasión solo había leído la mitad de un archivo antes de levantar la vista para preguntar si ya sabían desde el principio que el terreno tenía una disputa oculta, ¿por qué siguieron adelante con la compra? Fue una pregunta tan precisa que Nakun tuvo que detenerse por una fracción de segundo antes de responder, porque no era el tipo de cosa que alguien leyendo de manera casual hubiera pensado en cuestionar en absoluto. Cuanto más veía cosas así, más impresionado en silencio se quedaba. No porque Paxa fuera tan brillante que entendiera todo desde el primer día, sino porque tenía la mentalidad de alguien que se negaba a dejar pasar las cosas. Si no entendía, él preguntaba. Si empezaba a entender, seguía indagando más. A una persona así, incluso si todavía no sabía mucho, se le podía enseñar y probablemente aprendería rápido. Naku lo llamó con una voz suave, pero con el peso suficiente para hacerlo levantar la vista. ¿No le estás dando a Paxa demasiado trabajo? Antes de que Nakun pudiera responder, Paxa levantó la cabeza primero. Los ojos que habían estado fijados tan intensamente en números y documentos que casi había olvidado el mundo exterior, se suavizaron en un instante. Para nada, señora. ¿De verdad?
Paxa sintió más rápido que antes, como un niño asustado de que le quitaran su juguete favorito. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.